¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos del Círculo Independiente? Muy buenos días a todos en este Jueves Santo. Estamos en plena Semana Santa. Espero que estéis disfrutando mucho de estos días y que disfrutéis de nuestro programa. Ya sabéis que no nos vamos a estar aquí toda la semana. Hoy jueves, mañana viernes y también el domingo en nuestra programación habitual. Además, en una semana dedicada fundamentalmente a la diversidad, y de eso vamos a hablar, por supuesto, con nuestro invitado de hoy. Nos visita un invitado que es amigo, es paisano además de Valladolid, pucelano, y que lleva ya unos cuantos años en la política, ha sido concejal, ha estado en el ayuntamiento de nuestra ciudad, de la ciudad que compartimos, de Valladolid, desde hace ya unos años, desde 2020, en el Congreso de los Diputados, como diputado, y desde el año 2023 es el director general para la igualdad real y efectiva de las personas LGTBIQ+, en el Ministerio de Igualdad, es decir, nuestro aliado principal en el Gobierno de España en esta materia, para la defensa de nuestros derechos. Él es Julio del Valle de Íscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir. Es un Me placer. hacía mucha ilusión venir. Muchas gracias. Gracias por hacernos un hueco en tu agenda, que sabemos que estás siempre hasta arriba, que no paras. Y antes de meternos en la materia, vamos a hablar un poquito, porque la actualidad manda, de una noticia que esta semana nos está golpeando y que es bastante indignante, que son todas esas críticas e insultos machistas que está recibiendo Pilar Alegría, la ministra de Educación, a través de las redes sociales. ¿Qué reflexión haces, Julio, sobre esto? Bueno, la verdad que es muy lamentable, ¿no? Todo lo que no sea condenar esto es ponerte al lado de las personas que están insultando, agrediendo. Yo creo que ante una situación así, claramente hay que poner una barrera. No se puede consentir que haya esta violencia política y que sea especialmente contra las mujeres, porque ahora estamos hablando de Pilar Alegría, pero podemos hablar de Leire Pajín en su momento, podemos hablar de Viviana Ido, podemos hablar de tantas mujeres jóvenes que dan un paso para estar en la política, que están empoderadas, y que hay sectores del odio que no soportan esa situación, ¿no? Y esa situación se da especialmente contra las mujeres, con lo cual yo creo que hay que calificarlo como es una violencia política en el ámbito de lo machista. Y que debemos condenar todos, Claramente. Todos. Ha habido una condena también por parte de la oposición, no sé si templada, no sé qué te ha parecido. Yo lo considero bastante templada, quiero decir, cuando condenas algo sin ambajes, quiero decir, no hay un pero detrás, ¿no? Cuando hay un pero detrás ya realmente no estás condenando, ¿no? Claro. Estás justificando el hacer crítica política. Totalmente. Bueno, pues desde aquí siempre, desde este programa, nuestra condena más absoluta a todos los discursos de odio, en este caso machistas, contra las mujeres, por supuesto, a través de las redes sociales y de cualquier foro. No se pueden consentir. Julio, menudo momento histórico en el que te ha tocado dirigir este área, el área LGTBIQ+ del Gobierno de España. Luego vamos a hablar del panorama internacional, pero primero quiero que nos des una foto de España, cómo están nuestros derechos, los derechos LGTBIQ+, ahora mismo, después de los avances que ha habido, ahora que además celebramos 20 años de la aprobación del matrimonio igualitario. Sí, yo creo que estamos en un momento envidiable, quiero decir, en la historia de España, en toda la historia, en los cientos de años de historia de España y del mundo, nunca hemos estado en una situación mejor las personas LGTBI+. Creo que estamos en un momento que podemos considerar bastante idílico, pero yo en el fondo lo considero como el inicio de un camino, quiero decir, porque habrá mucha gente que piense que esto ha llegado muy lejos, ¿no? Y las personas que lo vimos más de cerca, pues creemos que estamos todavía en los pasos iniciales. No hace tanto, como comentabas, 20 años, solamente 20 años, el matrimonio se abrió también para las personas del mismo sexo. 20 años en la historia, ¿qué es 20 años? Prácticamente no podemos hacer todavía análisis de lo que ha supuesto, de cómo se configuran los nuevos tipos de familia, cómo se configuran las familias, los menores que viven en estos entornos. Claramente ha sido una situación de mejora para todo el mundo, e incluso, por supuesto, porque era algo que se planteaba hace muchos años, hace 20 años, cuando se oyen críticas como las que se oyen ahora hacia la ley LGTBI trans, bueno, pues pedófilos quieren niños para vete a saber qué quieren hacer con ellos, los adoptan. Esas situaciones se oían, ¿no? Y se oían en las calles en manifestaciones. Es decir, nada de eso se ha producido, pero sí que es verdad que hay que hacer un análisis de cómo se configuran nuevas familias y qué necesidades tienen, ¿no? Claro. Porque yo creo que también es algo que hay que mirar, pero solo han pasado 20 años, ¿no? Que no haya pasado mucho y parezca que hay generaciones ya que han nacido con ese derecho y que piensan que es incuestionable. Y luego veremos un poco la escena internacional, pero no lo es. Pero tampoco, para ser muy triunfalista desde el ámbito de lo interno, hay que ver también los datos de la Organización Internacional, de ILGA, que posiciona a España como el cuarto país en el mundo en cuanto a cumplimientos de derechos y
por lo menos en la parte formal, ¿no? En lo que entendemos que es el reconocimiento de los derechos de las personas en las leyes, en la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hay un gran camino para esa consecución, ¿no? Por eso mi dirección general, la ministra, puso eso, ¿no? De la igualdad efectiva, ¿no? Porque una cosa es la igualdad en los papeles, que lo aguantan todo, pero la efectiva es la de la calle, ¿no? La del día a día, la de las escuelas, la de los ámbitos laborales. Esa es la igualdad del día a día que queremos conseguir. Es fundamental. Se han conseguido muchas cosas, pero sí es verdad que son pocos. 20 años son pocos. A veces la perspectiva tenemos que tenerla en cuenta, ¿no? De lo que hemos conseguido en tan poco tiempo. Hace muy poquito nos decía otro invitado aquí que efectivamente España es el país que más inmigrantes LGTBI acoge, que vienen pues huyendo de sus países y vienen aquí. Eso es por algo, ¿no? Totalmente. Somos un referente. En ese sentido, y eso es fantástico. Decías hace poco en una entrevista, Julio, y lo decía en esa misma silla hace poco Silvia Ichorrondo, la periodista, que los derechos LGTBI son derechos humanos. Y esto no lo podemos perder de vista, ¿no? No podemos defender los derechos humanos y estar en contra de los derechos LGTBI. Es un absurdo. Claramente, los derechos humanos son para todos, es un gran consenso internacional, es una hoja aspiracional para todos los países. Algunos estamos más cerca de ese cumplimiento de los derechos humanos, pero no es. A veces esos derechos cuesta que la sociedad los acepte, ¿no? Y la parte LGTBI es igual que el resto de derechos, pero no entendemos que los derechos LGTBI es algo ideológico y en cambio los derechos humanos son neutros, ¿no? Los derechos humanos tampoco son neutros, tienen una ideología detrás, una ideología de progreso, una ideología de que nadie es más que nadie, que tiene que haber una justicia social. Todo eso está implícito en los derechos humanos y por supuesto también los derechos LGTBI. ¿Y por qué todavía hay una parte de la sociedad y de los políticos, de la clase política, que siguen polarizando esto y utilizando, por ejemplo, los derechos LGTBI o los derechos de las mujeres precisamente como arma arrojadiza, ¿no? Que siguen metiendo ahí la ideología como si fuese... Sí, yo la verdad que no lo entiendo. Entiendo que respondan a una parte de su electorado seguramente o a un modelo muy conservador de cómo tiene que ser esta estructurada la sociedad, o se han posicionado en un punto atrás en nuestra historia, que por cierto estamos celebrando los 50 años de España Libertad, en un pasado idílico que no existía y que ahora intentan ensalzar y que piensan que todo eso se ha estropeado porque las mujeres tienen muchos derechos o porque las personas LGTBI tienen algún derecho o que las personas racializadas estén en una mejor situación que estaban antes, o el pueblo gitano, que cumplimos 600 años de la llegada a España. Yo creo que la gente pues hace ese doble mortal de colocarse en un momento para algunos seguro que era idílico, porque vivían 4 en este país, todos los demás en una España pues que lo estamos viendo en la serie de las abogadas, gente viviendo en barracones en cualquier sitio, y lo peor de todo es que mucha gente de lo que dicen eran los abuelos, son los nietos de aquellos abuelos extremeños que se tuvieron que ir a construir una casa con 4 uralitas en cualquier sitio y que sueñan una España pasada que nunca existió más allá que en sus propias cabezas. Totalmente. Oye, qué importante es, Julio, que escuchemos las historias de nuestros abuelos, ¿no? Para entender todo eso que no hemos vivido, que es tan reciente, pero no lo hemos vivido, para que no pasen estas cosas. Totalmente. Yo creo que situarnos en el punto exacto de la historia, hacer caso a las evidencias científicas, a los historiadores, porque eso es ciencia también, la historia es ciencia, claro. Y te cuentan un poco cómo fue pasando esa historia y somos herederos de todo eso, ¿no? Totalmente. Julio, hace muy poquito, en marzo del mes pasado, habéis presentado cerca de 300 medidas. Voy a leerlo porque no me quiero equivocar. 300 medidas que constituyen un plan pionero en este país, que es la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas LGTBIQ+, que abarca el empleo, la vivienda, la educación, implica prácticamente a todos los ministerios, ¿no? Es algo transversal. Sé que es difícil porque son 300 medidas, pero resúmenos un poco las claves. ¿Por qué habéis puesto esta estrategia en marcha? Bueno, es un mandato de la ley que aprobamos hace ahora 2 años, ahora en febrero, en el 23. Además, yo tuve la oportunidad, como decías antes, de votar esa ley y trabajar en ella porque fui diputado en el Congreso en la anterior legislatura. Entonces, uno de los mandatos de la ley es hacer una estrategia estatal. Construir una estrategia estatal que no solo es la Administración General del Estado y los ministerios, son también las comunidades autónomas y también los ayuntamientos, están implicadas en esta estrategia estatal. Es construir una política pública. Quiero decir, los derechos están en las leyes, pero para aterrizar los derechos necesitas acciones, ¿no? Necesitas, en este caso, una estrategia estatal que es un plan a 4 años. Es decir, hay todas estas necesidades, todas estas problemáticas que hemos ido detectando a través de los informes, fuentes secundarias, investigadores, la academia, que por supuesto aporta muchísimo a todo el trabajo, y a partir de ahí
qué hacemos cada uno en el marco de nuestras responsabilidades para mejorar pues toda esa situación que decías antes. Especialmente pues hay cosas que son muy sangrantes, ¿no? Por ejemplo, a las personas trans y su relación con el empleo, pues es algo muy sangrante. O qué pasa con los delitos de odio, ¿no? Cuando vemos que van aumentando todos los años, no sabemos al final tampoco si es porque la gente denuncia más, porque lo que sí que sabemos es que siempre hay infradenuncia, ¿no? Y que a lo mejor solo se denuncia un 10% de los delitos que ya se están cometiendo, ¿no? Entonces, si aumenta la gente que denuncia esos delitos, quizás no es porque haya más delitos, sino porque la gente se atreve a denunciar más, porque encuentra entornos más seguros para las denuncias, una policía, una guardia civil, Mossos de Escuadra, etcétera, etcétera. También más consciente de las necesidades de la persona que va a denunciar, y entonces hacen unas mejores denuncias para que luego los jueces puedan determinar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tampoco lo tenemos tan claro, ese dato de si se denuncia más seguro, pero no sabemos si hay más delitos o realmente esa infradenuncia está saliendo por fin, como pasaba hace unos años con la violencia de género o con otras cosas que pasaban en el ámbito más privado y que la gente le daba miedo a ir a trasladarlo a lo público, pues porque muchas veces, por ejemplo, hay gente que su orientación sexual no la tiene manifestada en su entorno, entonces hay gente que no denuncia por eso, hay gente, bueno, pues por toda esta situación, o gente que, como por su identidad sexual, etcétera, no denuncia, pues porque si no su entorno pues va a conocer una información que no quiere manifestar. Entonces, por eso también pasa que hay a veces esas infradenuncias. Pero bueno, podemos hablar de cualquiera de los temas de los que trabaja cualquier ministerio, y en todas hay medidas para corregir una situación, porque al final no se trata de que una persona LGTBI tenga más derechos, ¿no? Sino que tenga medidas suficientes para que sus derechos se igualen con el resto de la población. Ese es un punto muy importante, porque fíjate, estás poniendo sobre la mesa muchísimos ejemplos que afectan a la vida diaria de las personas, y en cambio todavía hay mucha gente, y quiero saber qué le dirías tú a toda esa gente, mucha gente que sigue diciendo que por qué hay que legislar sobre temas que pertenecen a la intimidad de las personas, que por qué las empresas tienen que tener planes sobre esto, que es algo que pertenece a la intimidad de las personas. ¿Qué les dirías a todas estas personas? Bueno, porque la intimidad de las personas forma parte de un sujeto público. Las personas tenemos una parte pública, ¿no? Y la esfera individual o personal y la pública no creo que sea tan fácilmente, no se puede disociar de esa manera, ¿no? Si tú, por ejemplo, te casas con tu mujer y eres una mujer, porque sea una esfera privada, no vas a tener derecho a los días que te tocan de vacaciones por casarte, pues sería una estupidez, quiero decir. Igualar derechos es eso, ¿no? O, por ejemplo, cuando una persona trans, tiene que ir a su endocrino, tiene que ir a una serie de tratamientos, la empresa y el Estado, claro, que está detrás, porque al final es también el sistema público lo que hace que haya días de permiso para que las personas puedan ir a su endocrino, tener sus tratamientos, etcétera, hacer un acompañamiento por parte de la sociedad a una persona que en un momento determinado pues no se identifica con su sexo predeterminado al nacer, ¿no? Quiero decir, todo eso son pequeñas ayudas que das a la gente para que sea más feliz, quiero decir, porque al final ese es un poco el objetivo, ¿no? El objetivo no es destrozar la vida a nadie, quiero decir, sino el objetivo es dar una idea de equidad a la persona que está en una situación peor, para que se iguale un poco al resto de la población. Que viva en plena libertad. Claro, yo, por ejemplo, hay mucha gente que conozco que para no contar su identidad, su orientación, etcétera, cuando se ha casado, pues ha pedido vacaciones y se ha ido de vacaciones. Esto no tiene ningún sentido. Que tú, en tu relación, tú tengas 15 días y otra persona, como es una cuestión individual, pues que no tenga ninguno, ¿no? O cuando tienes y que se vaya de vacaciones. Hospital, ¿no? O cuando tenga la pareja en el hospital, que es una cosa también muy normal y muy clara de lo que se nos puede dar a todos en el día a día. Hay que tener los días de descanso o los días de cuidado, o etcétera, etcétera, ¿no? O los cuidados de tu hijo, o bueno, pues yo creo que no se trata de ser más, pero tampoco se trata de ser menos. Es un tema de igualdad. De igualdad, simplemente. Así es. Y hablando precisamente de esto de las empresas, ya son obligatorios esos planes y protocolos LGTBI en las empresas, igual que lo son otras cuestiones como los planes de igualdad desde hace ya tiempo, o en cuanto a otra minoría, por ejemplo, la Ley General de Discapacidad. Es decir, hay obligaciones que tienen las empresas con ciertos grupos de personas o ciertas minorías.
Estos planes, por ejemplo, de igualdad o la Ley General de Discapacidad, hay muchas empresas que todavía no lo están cumpliendo. ¿Qué perspectiva tenéis con estos planes, con los planes LGTBI? ¿Cómo están siendo acogidos? Bueno, están siendo acogidos bastante bien, la verdad, porque piensa también que ha sido un acuerdo tripartito, en el cual los empresarios han estado implicados, COE, Sí. CEPIME, UGT, comisiones obreras. Entonces, normalmente cuando se da un gran acuerdo en el diálogo social, es más fácil que todo vaya más rápido, porque cuando eso no se produce sí que es verdad que hay pues situaciones diferentes, ¿no? Pero en este caso, tanto la COE dentro de sus empresas, etcétera, como los trabajadores a través de los delegados, pues están llegando a acuerdos, acuerdos bastante importantes en esta idea, ¿no? También es verdad que las medidas LGTBI, que no son un plan, porque no hay un diagnóstico, porque en otras situaciones tú, por ejemplo, puedes decir, oye, ¿cuántas personas con discapacidad hay en una empresa? Claro. Yo te digo exactamente cuántas hay, porque tienes que llevar un certificado de que tienes una discapacidad del grado no sé cuál. Entonces, yo sé números, o sé cuántas mujeres puede haber en puestos directivos, Sí. o cuántas cobran las mujeres, cuánto cobran los hombres, cuál es la brecha salarial. Toda esa situación, lógicamente, se da. En el tema LGTB eso no se da porque es un dato privado, quiero decir que no tienes por qué manifestar de manera pública, con lo cual, al no haber un diagnóstico, falta esa parte para ser un plan. Pero bueno, son medidas que tienen que venir bien a todos los trabajadores, no solo a las personas LGTBI. Por ejemplo, el que haya currículum ciego, quiero decir, que valores a la gente por su talento y no tanto por su vestimenta, aspecto, expresión de género o que tengas un cuerpo no normativo, etcétera. Eso le viene bien a cualquier persona, quiero decir, porque cuando vas tú a trabajar a una empresa, vas con tu talento, con lo que has estudiado, con tu experiencia, con lo que sabes hacer, y entonces que no sea una barrera todas estas cuestiones que decía antes, y que lo están siendo en muchas empresas. Eso es, por ejemplo, un ejemplo concreto de lo que va en ese Real Decreto, ¿no? Y luego, ¿qué pasa también con las carreras profesionales? Es verdad que las carreras profesionales para personas LGTBI están ganantes que con el resto de la población, o unos protocolos de acoso, ¿no? Un protocolo de acoso, lógicamente, esos insultos que no debemos de consentir ni en la política, ni en las redes sociales, como hablábamos antes, y menos en el día a día en tu trabajo, ¿no? Porque hay cosas que se pueden elegir y cosas que no. Todos tenemos que trabajar para pagar nuestras facturas todos los meses. Entonces tú no es que vayas al trabajo como diciendo qué felicidad más grande del mundo voy a mi trabajo. Quiero decir que todos vamos a trabajar porque tenemos una compensación económica con el que hacemos nuestras vidas y pagamos nuestras vacaciones. Con lo cual, todavía más, porque en ese contexto a la gente pues se la trate y que haya un respeto en el puesto de trabajo, ¿no? De todo eso va el Real Decreto. Y yo creo que hay algo también muy importante, que es cambiar la cultura de la empresa, ¿no? Al final no... Me interesa mucho que, por supuesto, que todas las empresas estén adheridas y tal, pero sobre todo que haya una concienciación dentro de la empresa y cada vez más en toda la sociedad de que cuando llegas a una empresa, tus derechos como persona, sean los que sean, no les puedes dejar en la puerta, sino que tus derechos y tú entras por la puerta y te tienen que tratar así como tal en toda la sociedad, ¿no? Totalmente. Ese punto me parece fundamental de la sensibilización, porque es verdad que muchas veces está muy bien que la empresa, desde arriba, desde la dirección, implemente una serie de medidas, pero cuando luego te toca al lado un compañero que por detrás te intenta hacer la vida imposible porque es homófobo, porque es machista, porque no entiende, ese es un problema. Entonces, esa por eso es importante sensibilizar cultural. Es importante. Y una parte también del plan, de las medidas, que es sensibilizar, ¿no? Sensibilizar a todo el mundo pues de lo que es una persona trans, de cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemáticas, y así de todo el mundo, ¿no? Quiero decir que esto es algo que cuanto la gente conoce más, lo entiende mejor. Quiero decir, yo y tú, que somos de un sitio pequeño, quizás a lo mejor no ves tantas personas trans, ¿no? O no conoces tantas personas trans, igual que tampoco no conoces tantas personas racializadas. Tienes que venir a una gran ciudad para ver más gente más diversa. Entonces, pero en cuanto a la gente conoce a una persona trans, se enamoran de él o de ella, de sus problemáticas, cuando cuenta su vida, lo difícil que ha sido, etcétera. Yo creo que por ideología nadie se haría trans, quiero decir, porque son tantas dificultades las que te estás poniendo en tu propia vida, que eso no se elige, ¿no? Porque hay gente que piensa que esto como es una cuestión se elige y es una cuestión ideológica, entonces te haces trans y tu vida, pues no sé,
todo mucho peor, quiero decir. Entonces, hay que llamar la atención a la ciudadanía en general, pues para que conozcan, pregunten, se enteren y tengan una cierta empatía. Yo creo que la empatía es una base para el respeto. Totalmente. El desconocimiento hace mucho daño Mucho a veces. daño, sí. Vamos a hablar ahora de las ciudades un poquito más pequeñas, pero vamos a empezar, por ejemplo, con Madrid, porque es verdad que Madrid es una ciudad a la que viene mucha gente LGTBI, no solo de todo el mundo, sino de otras comunidades. Una ciudad, en principio, donde se vive en más libertad, más abierta, pero es verdad que a nivel político pues se están produciendo ciertos retrocesos en esta materia. Retrocesos que tú incluso has calificado como algo que nos aleja de los valores europeos, ¿no? En esta comunidad autónoma gobierna el Partido Popular. Es verdad que hay otras comunidades, como por ejemplo el caso de Andalucía, que también gobierna el Partido Popular, pero allí no se está retrocediendo. O Galicia. O Galicia, por ejemplo. ¿Qué está pasando en Madrid? ¿Cuáles son, en concreto, por ejemplarizarlo también para la audiencia, algunos ejemplos de esos retrocesos que está viendo y por qué aquí en Madrid está pasando esto? Bueno, como decías antes, ¿no? Aquí Madrid es un lugar donde viene muchísima gente. Madrid, Barcelona, Valencia. El sexilio está ahí, ¿no? El sexilio también está dentro de la ley. Ahora estamos trabajando en un informe ahora mismo sobre temas de sexilio que esperemos que salga a la luz a final de año, ¿no? De todos los movimientos de migración que existen. Antes hablábamos a nivel internacional de la cantidad de inmigrantes y personas pidiendo asilo por ser LGTB en sus países, si han tenido palizas o amenazas de muerte o situaciones muy duras, que están pidiendo asilo a España por esta cuestión, pero también dentro del país funciona un poco parecido, ¿no? Quiero decir, la gente de núcleos rurales más pequeños, etcétera, pues en un momento determinado dan ese salto para ir a una ciudad más grande, a vivir de una forma más anónima también su orientación, etcétera, y eso pues, ha pasado a lo largo de mucho tiempo. Ahora se da una situación bastante paradigmática, ¿no? Porque al final en estas ciudades más grandes la posibilidad de una agresión, etcétera, es mucho mayor que en un entorno más pequeño en el cual tienes a tu familia, tu grupo de amigos de toda la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en esa primera fase la gente lo primero que piensa es irse de su ciudad, incluso sin haber acabado estudios, que eso es una problemática que luego se te puede provocar a lo largo del tiempo, claro, porque si te vas muy rápido por tu orientación, etcétera, a una ciudad grande sin haber finalizado estudios, etcétera, pues luego tienes un problema, ¿no? Tienes un problema de incorporación al mercado laboral o de estancamiento porque esas cosas se dan, ¿no? De hecho, tú pasas por Gran Vía y vayas por el centro comercial que vayas, te encuentras gente de Palencia, Zamora, chavales muy jóvenes que han salido pitando de su entorno muy cercano. Pero claro, eso con 20 y pocos años está muy bien, pero cuando vas cumpliendo años necesitas también una formación para tener una mejor inserción laboral. Así que desde aquí un llamamiento especial a la gente para que siga completando etapas de formación, etcétera, y tal. Y luego con el tema este que me comentabas, la verdad que el PP en España tiene como muchas almas, ¿no? Tiene almas muy, muy volubles, ¿no? Igual que decías que hay comunidades autónomas que no tienen ningún problema, por ejemplo, Andalucía, con las banderas, con las estrategias. Ellos tienen su propia estrategia LGTBI. Hace nada han presentado un trabajo sobre espacios seguros, etcétera. O ves Galicia, que también está muy implicada. Ves Extremadura, que la semana pasada votó en contra de derogar la ley LGTBI, que le propuso Vox derogarlo y votaron en contra el jueves. Pues hay otras comunidades autónomas que esto como que les gusta más la marcha, ¿no? Y especialmente en Madrid. Porque yo creo que al final hay una especie de buscarse el liderazgo dentro del Partido Popular a base de estas cosas, ¿no? Y buscar siempre como sacar un poco la pata en todo esto y tener siempre un perfil muy propio y que yo creo que corresponde más a eso que a la tipología social de la comunidad autónoma. Quiero decir que habrá algún votante que esto le parezca estupendo, pero la mayoría de la ciudadanía en una ciudad tan cosmopolita, tan abierta como Madrid, pues al final vives que la ciudadanía vive un poco de espaldas a todo esto, ¿no? A lo que pasa en la Asamblea de Madrid o en la Comunidad de Madrid. Bien, es verdad que la semana pasada el Constitucional ya le pegó un repaso a la señora Ayuso porque frente a lo que ellos califican como algo ideológico, al final lo ideológico es lo de ellos, ¿no? Que están contra la Constitución, ¿no? Las leyes que aprueba la Comunidad de Madrid están contra la Constitución, que es nuestra norma básica de convivencia. La semana pasada le hizo un primer repaso, y creo que le va a hacer alguno más en torno a las cuestiones que ellos han planteado en la reforma de la ley. Hay que recordar que todas las leyes que se hicieron a nivel de comunidad autónoma antes de la ley estatal, casi todas las impulsó el Partido Popular.
La ley que enmienda Ayuso es la ley que hizo Cristina Cifuentes, apoyada por el resto de la Cámara. O la ley que el otro día quería derogar Vox y tal, y se hizo un poco lío, pues era una ley del Partido Popular de Extremadura, cuando estaba Monago. En Galicia siempre ha habido gobiernos del Partido Popular. Si quieren reformar la ley, va a ser una reforma a autoenmendarse al Partido Popular. Sí. Quiero decir que el Partido Popular también, al buscarse estos socios, pues vemos claramente que escora su electorado y escora sus propuestas a algo que pensamos que ya teníamos todos superados, ¿no? Porque después de todas las leyes, la andaluza ahora estuvimos celebrando hace nada 10 años, fue la de las primeras leyes autonómicas. Y en ese entorno de 10 años pues se hicieron casi todas las que hay en las comunidades autónomas, porque en el gobierno central, que está el Partido Popular, no se acababa de hacer la ley 4/2023 y despatologizar a las personas trans, como se hace ya en esta ley que se aprobó hace 2 años. Con lo cual es bastante sintomático que al final es el Partido Popular el que está enmendando al Partido Popular de hace 10 años y escorándose muy a la derecha. Y todo esto sin justificar el por qué se hacen. Quiero decir, las leyes están para cambiarlas, pero cuando las leyes funcionan bien, como han funcionado las leyes de la Comunidad de Madrid, que no han generado ningún problema, ¿qué necesidad hay de enmendar algo que no ha generado ni medio ruido en todo este tiempo? Pues ninguno, más allá de un interés político de situarte pues en una parte del tablero, pues es la parte del tablero en el que está Orbán, en el que está pues bueno, Bolsonaro, gente pues intelectualmente muy aprovechable. Totalmente. Ahora vamos a hablar de estos personajes, pero no quería cerrar este capítulo sin hablar precisamente de las pequeñas ciudades. Nosotros que somos de Valladolid, por ejemplo, que ya es una ciudad mediana, ya no es tan pequeña, pero también del mundo rural. Hemos recuperado los 300.000 habitantes. Los hemos recuperado de nuevo, esa es una muy buena Gracias a la noticia. inmigración, por cierto. Ahí está. Fíjate. Gracias a la inmigración, si no, no tendríamos ni quien atendiese a nuestras familias. Fíjate, importantísimo lo que acabas de decir. Pues efectivamente, en estas ciudades que son un poquito más pequeñas que los núcleos urbanos como Madrid, Barcelona, Valencia, las que citabas antes, a veces nos encontramos más problemáticas. Por ejemplo, estas normas que afectan a las grandes empresas, pues como allí no hay grandes empresas, esos trabajadores no están protegidos por estas normas. Es decir, hay cosas como que no les llegan o se sienten más ajenos, ¿no? Y viven muchas veces esa situación de discriminación, esa mirada incómoda, esa gente que todavía no comprende porque no están habituados como nosotros a ver por la calle esa diversidad que vemos aquí. Tú apelabas ahora a que esté la gente formada para que luego se pueda trasladar a la gran ciudad. Apelamos a las comunidades autónomas a que hagan su trabajo. La de Castilla y León precisamente no tiene ley todavía. Justo la que no tiene ley. Justamente no tiene, porque creo que hay otra que no tiene, pero que está en tramitación, ¿no? Que es Asturias, la sí. tienen ya en el Parlamento. Desde el Ministerio, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es vuestra propuesta para esto? Para que la gente que vive en ese ámbito rural, en ese pequeño pueblo, tenga garantizados los mismos derechos y pueda vivir en libertad. Yo sé que hace falta un cambio cultural en gente que no ha salido a lo mejor nunca de allí y esto es muy difícil, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí todos tenemos una responsabilidad, los medios de comunicación también, quiero decir, supuesto. Al final estar hablando de esto hoy, pues a la persona que nos escuche, pues a lo mejor le hace otra mirada, ¿no? También le hace otra mirada las series, hace otra mirada el cine, hace otra mirada la literatura, todo esto también hace otra mirada, quiero decir, por ejemplo, hay gente muy comprometida, no quiero hablar yo de marcas, pero por ejemplo Netflix es una plataforma muy comprometida, ellos analizan todas las personajes que salen en una serie y entonces te puedes encontrar personas con una discapacidad, te puedes encontrar personas racializadas que no están haciendo el trabajo que tú piensas que tienen que hacer las personas racializadas o mujeres no binarias haciendo no sé qué actividad, mujeres muy empoderadas, hombres haciendo tareas que se supone que antes las hacían las mujeres. Quiero decir, todo eso también genera un contexto, porque al final es donde nos miramos muchas horas al día, ¿no? En las series, en la televisión, en la cultura en general, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Eso es muy importante porque eso es lo que hace también cambiar también el tratamiento que haces de las cosas, ¿no? Entonces, creo que los medios de comunicación, el ejemplo en el poder político también, el que haya personas representativas en todos los órdenes sociales que se declaran claramente abiertas LGTBI, entonces eso también ayuda a que diga, oye, bueno, pues no debe ser tan malo porque hay un premio Nobel que es LGTB, o esto no debe ser tan malo porque hay un tal, o hay una familia que es estupenda y tenemos más referentes, bien felices. Entonces, quiero decir, todas esas referencias a todos los niveles yo creo que funcionan y funcionan
Funcionan en Madrid y funcionan en el pueblo más pequeño, ¿no? Porque al final todos vemos las mismas series en el mismo momento y por la noche, ¿no? Entonces yo creo que eso es un camino que no tiene vuelta atrás, por mucho que algunos piensen que es capaz de que vuelta atrás, porque al final la vuelta atrás va a durar lo de Orbán, le va a durar como la constitución de Orbán. Esperemos que así sea, efectivamente. Y antes de pasar ya justo a hablar de Orbán y del panorama internacional, quiero hacer una mención a las terapias de conversión. Todavía hay personas y todavía hay familias que consideran que la orientación sexual de su hijo se puede cambiar a través de una terapia, como si además fuese algo que ha elegido, ¿no? Terapias que hacen mucho daño psicológicamente en muchas ocasiones. Y yo quería preguntarte, Julio, si tenemos en España datos de cuánto está pasando esto y también qué podemos hacer para acabar con esto que es terrible, que parece que nos suena a la Edad Media y que está pasando. Escuchamos testimonios todavía. Sí, la verdad que hay un empecinamiento por parte de un sector muy minoritario de la sociedad y yo también entiendo que a veces las familias están preocupadas, ¿no? En un primer impacto que te diga, oye, tu niña te dice, oye, pues es que soy trans porque realmente soy un niño. Entonces, que hay gente que se agarra un clavo ardiendo, quiero decir, igual que hay gente que con un cáncer se va a un curandero, o hay gente... Desde la buena fe también entiendo que hay cosas a veces que... Y hay una parte de muy mala fe, ¿no? De mala fe en la medida de que hay cosas que corregir, cuestiones que son naturales de la diversidad. Es que estaba siempre pensando... Yo cuando era pequeño me acuerdo que a los niños zurdos les corregían. Sí, les ataban la mano. Les ataban la mano. Ahora, ¿alguien pensaría... con cualquier estrato social de España, que eso se puede corregir y no forma parte de la normalidad del ser humano, el ser zurdo como puede ser de cualquier otra cosa? Lo único que hay instrumentos adaptados para las personas que son zurdas, porque como casi todos somos más diestros, pues claro, todo el boli, el tal, todo está construido para las personas diestras, pero los zurdos pueden hacerlo exactamente igual con algunos pequeños cambios en las tijeras o en 4 cosas, pero a nadie se le ocurre pensar en España que ser zurdo es un problema, va contra lo normal y que te vamos a curar. Pues todas las terapias de conversión le pasan 3/4 de lo mismo, ¿no? No se curan, esas situaciones no se curan porque forman parte de la diversidad, no hay nada que curar. Entonces todo eso al final pues nos desemboca en una situación que lo que estamos cambiando es el Código Penal. Vamos a reforzar este tema en el Código Penal porque el destrozo que se hace a las personas es increíble. Totalmente. Es increíble. Cuando hablas con víctimas de terapias de conversión o de aversión, pues hacen un daño para toda la vida, quiero decir, porque al final ese sentimiento de culpabilidad, ese que te dé asco tener una pareja de determinada manera, toda esa historia al final te cala dentro y te cala dentro para toda la vida, que a lo mejor no vuelves a tener una pareja nunca, no vuelves a expresar tus sentimientos, tu afectividad, porque todo eso pues te lo han intentado capar de alguna manera sin conseguirlo, porque no hay nadie, vamos, no se conoce la situación, como diría un amigo mío, oye, ojalá fuese verdad, pero es que es que no es así y no han funcionado nunca ni van a funcionar, quiero decir. Entonces nos encapacionamos en algo, en domar la naturaleza somos las personas, formamos parte de la naturaleza, el ser humano es naturaleza y la naturaleza al final no se puede domar. Totalmente. Julio, y dentro del panorama internacional, porque en España eres bastante optimista, hemos visto que hay algún intento de retroceso, pero en general hemos visto que somos un país pionero, que estamos a la cabeza, que hemos avanzado mucho en derechos, en libertades. Quiero preguntarte si te da miedo lo que está pasando a nivel internacional, porque fíjate, llevamos mucho tiempo, muchas semanas hablando de Estados Unidos. Sabemos lo que está haciendo Donald Trump con las personas trans especialmente, pero también aquí en Italia tenemos a Meloni gobernando en este país. En Bulgaria ya se ha prohibido hablar de esto en las escuelas, o, noticia de esta semana, Orbán en Hungría acaba de modificar la Constitución para prohibir las manifestaciones de orgullo, pero también que puedan adoptar las personas del mismo género. Es decir, algo que una auténtica barbaridad. Como muy superado, sí. ¿Te da miedo lo que está pasando a nivel internacional? Bueno, la verdad que no. A mí personalmente el miedo ya es una cosa que ya lo superé hace mucho tiempo. Quiero decir que la vida empieza donde acaban los miedos. Quiero decir que hay que ir a la acción. Lo que no se puede hacer es tengo miedo, me quedo en mi casa, ¿no? Muy bien. El miedo queda ahí, entonces yo me llamo a la acción, ¿no? Y llamamos todos a la acción. Porque también mucha gente pensamos, le dice, bueno, esto solo le pasa a las personas trans, pero es mentira. Quiero decir, tenemos que actuar como colectivo, todas las letras son importantes, todo el acrónimo tiene que funcionar. Y entonces cuando ves y dices, no, es que es solo para las personas trans, ya, pero es que mira lo que decías antes, las personas del mismo sexo en Hungría ya no van a poder adoptar. Y eso es todo el colectivo. Es decir, que al final
tenemos que ser capaces de activarnos, ¿no? Activar también a nuestros entornos, decir que por ahí no podemos pasar, que no vamos a votar partidos que lleven eso en su programa electoral, incluso de manera oculta, porque hay gente que dice que no, pero luego te pasa de todo, ¿no? Y hemos visto hasta hace 2 días, bueno, pues como cuentan una cosa en campaña electoral y luego hacen incluso la contraria, ¿no? Entonces, aquí sí que tenemos que ponernos muy firmes y decir, si tocan alguna de las letras, las tocan a todas. Quiero decir, aquí hay que hacer un poco piña en torno a todo esto, pero yo no entraría en pánicos ni en miedos, ¿no? Si somos capaces y también de activarnos y de ver qué partidos realmente apoyan nuestras necesidades, nuestras inquietudes, no nos traicionan, pues yo creo que podemos seguir muchos años en España con nuestros derechos intactos. Qué bien. Oye, pues me alegro, ¿eh? Me alegro de que traslades ese mensaje también de optimismo, de invitarnos a todos a reivindicar Claro, los al derechos. final todos los países que han hecho son democracias. No estamos hablando de un país bananero de mitad de la nada. Quiero decir, todos los países que estás diciendo son países democráticos que han llegado al gobierno porque lo han votado mayoritariamente sus ciudadanos. No hay un cuestionamiento de que en ninguno de estos países haya habido un tongo electoral, etcétera, sino porque al final trasladan un mensaje a la ciudadanía y es verdad que nosotros hemos de trasladar otro completamente distinto, ¿no? Cual lo que hablábamos del principio. No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo igualdad, no estamos pidiendo ser más que nadie, tampoco pedimos ser menos. Es decir, todo eso, si lo trasladas a la ciudadanía es consciente de cómo se conquistan los derechos y luego también cómo se defienden, ¿no? Porque eso lo decía muy bien Pedro Cerolo, ¿no? Los derechos hay que reivindicarlos, hay que conquistarlos y luego hay que defenderlos, porque al final todos los derechos funcionan igual. Con el mismo botón en un Congreso de los Diputados que te dan los derechos, con el mismo botón te los quitan, ¿sabes? Esto no es... sí es verdad que España, nuestros sistemas europeos, hay más contrapoderes, ¿no? Porque está el Poder Judicial, es más difícil que pasen estas cosas porque hay un tribunal constitucional, porque hay también otros contrapoderes que hacen que sea difícil el que, por ejemplo, mañana dijesen, oye, pues se acabó el matrimonio igualitario. No puede haber que en un país haya personas que se hayan podido casar y gente que de aquí para adelante no se puedan casar. Claro. Todo esto también es verdad que nuestro país es de muchas garantías a esos niveles. Y no puede pasar como en Estados Unidos, que firman el despacho. Claro, y ya está, ¿no? Y ya está. No imaginamos aquí al presidente del Moncloa firmando algo y ya está. Y si el día que lo hace luego va al Congreso y tiene que sacarlo, quiere decir, tiene que convalidarlo. Y a veces te lleva sorpresas allí. Entonces, todo es más complicado en España en cuanto a las garantías, pero también es más útil también para cualquier minoría que se sienta un poco más protegida. Desde luego. Entonces no tengamos miedo, pero estemos alerta porque estamos viendo que efectivamente en países de nuestro entorno y democráticos se está retrocediendo, así que alerta y todos a reclamar nuestros derechos que nos los pueden quitar. Esperemos que aquí no llegue. Ahora, el 28 de junio tenemos una oportunidad. Por supuesto. Tenemos una oportunidad siempre para echarnos a las calles, para seguir reivindicando desde la sonrisa, quiero decir, porque nuestra lucha es una lucha de la sonrisa, es una lucha de la alegría también, no es una lucha triste, no es una lucha de cara enfadada, sino es una lucha de alegría, que ya sabes que la sonrisa es la llave que abre todos los corazones. Entonces, al final, con una sonrisa se ganan más luchas. Y sobre todo, y fíjate, es muy importante ese mensaje, creo, porque en el orgullo lo que hacemos es salir, por supuesto, a reivindicar lo que queda por conseguir, pero también salimos a celebrar lo que se ha conseguido. Celebramos la vida también. Y hay gente que no lo entiende, es que salís a festejar que una fiesta, sí, es que hay que festejar que hemos conseguido una serie de cosas y que ahora podrían quitárnoslas. Entonces, hay y luego que reivindicar también, y festejar. El otro día eran los premios ADI y había una chica que hizo un poema muy bonito allí en directo y tal, y entonces decían que teníamos que vivir las vidas de los que no han podido vivir su vida, ¿no? Se la han dejado por el camino. ¿Cuántos años, siglos de historia, gente que no ha podido vivir su vida, ¿no? Y que ahora nosotros podemos vivir la nuestra y también recordar la de ellos a través de nuestras vidas. Totalmente. Eso me da pie a la última pregunta, Julio, antes de darte un minuto de oro, que te voy a dar un minuto de oro, como político que eres además a tu cámara. Pero antes, fíjate, hay muchos que piensan que como en España, por ejemplo, la Constitución dice que ya somos todos iguales ante la ley, además las personas LGTBI se pueden casar, ya está todo conseguido, ¿no? Lo que nos has estado contando desde el principio, todo el trabajo que estés haciendo del Ministerio es una muestra de que no está todo conseguido, de que hay que seguir avanzando. A veces todavía nos siguen insultando, nos siguen pegando, nos siguen matando a veces, entonces todavía quedan cosas por conseguir, todavía hay familias que no entienden que su hijo, por ejemplo, es una persona LGTBI. ¿Cuál es el mayor reto? ¿Qué es lo que nos queda por conseguir?
Bueno, pues ese es un gran reto. Eso traducido luego en acción política es un gran reto, la verdad. Pero yo, igual que decía antes que no creo mucho en el miedo, sino creo en la capacidad de acción y de reacción también, también creo en que a veces no somos conscientes del tiempo que nos toca vivir y de que 20 años no es nada, que febril tu mirada, como diría aquel, y entonces estamos como iniciando en un camino, no estamos ni a la mitad, quiero decir, estamos iniciando un camino, un camino de entendimiento social, de que la sociedad también... Es que yo, como ya tengo una edad, bueno, tengo bastantes años, yo he vivido orgullos del año 97, 98, que no cortaban en la calle Alcalá, cortaban 2 carriles de la calle Alcalá. A veces yo creo que de los primeros ni uno, vamos, quiero decir que todo eso ha evolucionado en nuestra sociedad. Entonces, a veces sí que miras hacia adelante y dices, ¿cuánto nos queda por hacer? Pero cuando miras hacia atrás dices, oye, pues este camino no ha estado mal recorrido, ¿no? Entonces, de vez en cuando hay que echar una mirada atrás también para llenarnos un poco del orgullo de que hemos hecho mucho, pero que nos queda mucho por hacer, pero que el camino andado está ahí, ¿no? Por supuesto que sí. Julio, pues tienes tu minuto de oro. ¿Y qué Esta es tu decir? cámara, miedo, aquí la favor. tienes. Puedes lanzar el mensaje que tú quieras a la sociedad española, a los electores de tu partido o a quien tú quieras, con el mensaje que tú quieras para, bueno, pues eso, conquistarles y lanzarles ese mensaje tan importante que nos ha estado contando. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme al Círculo Independiente, verdad que es un placer venir y tener esta oportunidad también para lanzar una idea, ¿no? La idea de que queremos una sociedad próspera, de que queremos una sociedad diversa, que los derechos de las personas LGTBI no son incompatibles con ningún otro derecho, los derechos no compiten entre sí, los derechos de las feministas no compiten con el derecho de las personas LGTBI ni con el de las personas racializadas, todos tenemos nuestra agenda que tenemos que cumplir y en la medida que se cumpla cada una de nuestras agendas, las demás agendas también se cumplen. Quiero decir que todos debemos de avanzar hacia adelante, ¿no? Si sumamos todas las minorías, al final somos una gran mayoría y una gran mayoría que podemos seguir luchando y defendiendo nuestro país. Fantástico. Julio del Valle de Íscar, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por ese trabajo que haces, que eres ese faro en el gobierno para defender los derechos de todos, porque son los derechos de todos. Así que muchísimas gracias, de verdad. Muy bien, gracias. Y a vosotros os dejamos ahora con nuestra sección internacional, con Julio Bruno desde Londres, que hoy, fijaos de lo que nos va a hablar, del eje del desorden, lo ha llamado él, Rusia, China, Irán y Corea del Norte contra Occidente. Menudo tema. Vamos a ver, Julio, qué nos cuenta desde Londres. Hola Euprepio y amigos del Círculo Independiente. Esta semana digo, ¿qué voy a hablar de las 1000 cosas que están pasando en el mundo, pero que, si es posible, no tenga un contacto directo con el señor Trump y su telenovela americana con Elon Musk y compañía? Digo, pues podríamos hablar de lo que está ocurriendo, desgraciadamente, entre Eritrea, Etiopía, podríamos hablar del Oriente Medio. Sabéis que normalmente no hablo de España porque para esto ya se encarga Eupropio su equipo, sino más bien internacional. Y pensé que esta vez iba a hablar de algo que a mí me preocupa, que es lo que se ha denominado como The Axis of Upheaval, o el eje del desorden. ¿Qué es eso del eje del desorden? Pues son 4 países, China, Rusia, Corea del Norte e Irán, al que les une el rechazo visceral por todo lo que sea Occidente. Es un poco como un club de víctimas, pero un club potente, ¿no? Tiene la segunda economía mundial, que es China. Todos han sido sancionados por Europa, por América, por organismos internacionales. Y todos han sido señalados y han aprendido a sobrevivir, pues incluso prosperar, ¿no? Pues no sé, Rusia pone los tanques, China pone el dinero, Irán la teocracia militante, no sé cómo llamarla, y Corea del Norte, pues Corea, ¿qué pone? Pues el surrealismo nuclear, ¿no? Que nos tienen acostumbrados. Bueno, pero entre ellos se cubren las espaldas y pues
pues mira, votan conjuntamente y vetan todo lo que haya que vetar en Naciones Unidas. Y bueno, que lo llaman ellos multipolaridad, y yo más bien lo veo como un oportunismo sincronizado. A ver, mientras la Unión Europea publica comunicados bien estructurados, pensados, pues ellos comercian entre sí, además en monedas locales, para no trabajar con el dólar. Mientras el G7 debate, pues ellos pues mandan drones entre sí a Rusia para que pelee con Ucrania, mandan armas a Hamas contra Israel y bueno, y satélites al espacio también. China pues compra petróleo iraní sin preguntarles por derechos humanos, por ejemplo, o Rusia pues recibe misiles norcoreanos como quien se pone a pedir por Amazon, ¿no? Irán, pues por su parte, pues le da la mano a Putin y financia a la vez milicias de Oriente Medio. En fin, en Naciones Unidas, como decía, se apoyan, se tapan y vetan todo lo que huela de lejos o de cerca a democracia liberal. Yo no pienso, no parece que sean amigos, ¿no? Pero sí son compañeros de causa. Y la causa para mí es clara y para mucha gente. Debilitar el orden que Occidente construyó tras la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo que tiene muchísimos fallos, pero creo que sigue siendo, o estoy convencido que sigue siendo un orden bastante mejor que lo que ellos proponen, ¿no? Porque, a ver, el eje del desorden no tiene ni una ideología coherente, ni siquiera conjunta. Les basta un poco con el resentimiento, ¿no? Con el cinismo, con esa narrativa eficaz de que yo soy la víctima, que Occidente impone y que nosotros pues resistimos, somos la resistencia. Y muchos países, en África, en Asia, en América Latina, o Hispanoamérica, les creen. Porque seamos honestos, tampoco es que Occidente... Bueno, hemos predicado mucho y cumplido poco. Con lo cual tiene ahí un caldo de cultivo de que la gente les escucha. Y hemos visto ayer y hoy China pues de visita con Vietnam, en el sureste asiático, diciendo, oye, que mientras Estados Unidos están poniendo tarifa, nosotros vamos a negociar con vosotros. El presidente español, Pedro Sánchez, ha estado en China también. Lógicamente es el momento de este eje y sobre todo de China en el centro para tomar poder y posición global. Pero cuidado. Porque lo que proponen no es ni justicia global ni es equilibrio mundial. Es control, es vigilancia. Véase cómo está el pueblo chino vigilado en todo. Y es el poder perpetuo, ¿no? Las leyes que tienen que, bueno, no son democracias, son autocracias, dictaduras, las 4. Y bueno, pues si en el siglo XXI pues va a ser una lucha entre sistemas. Y yo creo que más vale que nosotros nos despertemos de esta siesta geopolítica que estamos teniendo, porque aquí hay un sistema que está creciendo y nos está dejando un poco atrás. Nosotros hablamos de Trump y ellos siguen escribiendo el capítulo siguiente. Y en esto os digo, queridos amigos del Círculo Independiente, estad ojo a visor, que mientras por aquí vemos esto, que es importante por supuesto, nos distraen con esto. ¿Y dónde queremos estar nosotros? Yo abogo por los valores occidentales de los que me he criado, que a pesar de todos los fallos, que sí, de acuerdo, cuando quiera lo escuchamos, lo que hemos hecho, son valores que han traído más prosperidad y más estabilidad al mundo. Con todos los defectos, con lagunas terribles que hemos dejado, con agujeros negros, pero aún así, yo estoy por nuestros valores. ¿Y tú? Muchas gracias y buena suerte.